Maná Escondido para Vencedores presenta temas cruciales de la Biblia para el crecimiento espiritual, con el hermano Adolfo de la Rosa. Puntos cruciales, esenciales, vitales, es decir, son necesarios. ¿Sabe para qué? Para que seamos vencedores, hermanos. Por esa razón, pues estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando estrictamente de la palabra. Y bueno, hemos dicho muchas cosas sobre Dios, ¿verdad? Sobre cómo Él es uno y es triuno. Pero vamos a ser más selectivos. ¿Me explico? Mire, cuando decimos la palabra define a Dios, eso es número 1. Número 2, la palabra explica a Dios. Número 3, la palabra expresa a Dios. Dios es muchas cosas. Sería difícil y tomaríamos mucho tiempo para explicar todo lo que Dios es en su persona. Digo, por ejemplo, podríamos decir, Él es todopoderoso, ¿sí? Él es omnisciente, que todo lo sabe. Él es omnipresente, que está en todo lugar. Pues digo, hay muchas cosas muy importantes que solamente le pertenecen a Dios. Esta mañana queremos hablarlo más estrictamente de acuerdo con la palabra en el Nuevo Testamento, de acuerdo a como el apóstol Pablo lo hace. Me gusta mucho eso. Lo centra prácticamente de una manera muy particular. Por ejemplo, para definir a Dios, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice, fíjese, Juan 4:24, dice, Dios es espíritu. Escuche de nuevo, hermano. Dios es espíritu. Juan 4:24. Eso es importante para nosotros. Primera de Juan 4:8 y 16 dice, Dios es amor. Y también Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, Dios es luz. Esas tres cosas son muy importantes en el Nuevo Testamento. Dios es espíritu. Dios es amor. Dios es luz. En su persona, Dios es espíritu. La esencia de su persona, Dios es amor. La expresión de su persona, Dios es luz. 3 puntos cruciales, hermanos, realmente, vitales, ¿me entiende? Número 1, Dios es espíritu. La esencia de su persona, Dios es amor. La expresión de su persona, Dios es luz. Mire, Juan 4:24, por eso yo digo, esto es lo más importante, digo que se relaciona con nosotros estrictamente. No quiere decir que todo lo demás no se relacione con nosotros. Sí, pero esto es lo vital, ¿ve? Esto es lo esencial. Entonces, por ejemplo, Dios es espíritu. En Génesis 2:7, fíjese, Dios tomó polvo de la tierra. En realidad, cuando tomó polvo, ¿me entiende? Él tomó barro rojo, porque eso es lo que significa Adán. Quiere decir que cuando Dios formó al hombre, ¿me entiende? Estamos hablando de cuando Dios creó al hombre. ¿Qué hizo Dios? Tomó polvo de la tierra. Y luego después, ¿se me explicó? Hizo barro.
Hizo barro, le dio la forma del cuerpo humano al hombre, tal y como somos nosotros. Y después Dios sopló en su nariz. Escuche eso, hermano. Dios sopló en su nariz aliento de vida. Quiere decir que cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, nos dio el espíritu humano. Y la mezcla de nuestro espíritu humano con el cuerpo resultó en un alma viviente. O sea, somos tripartitos. Somos igual que Él. Él es uno y es tres. Y es tres y sigue siendo uno. Bueno, vamos a decir, un fabricante de carros, ¿sí me explico? Fabrica el carro basado en lo que somos nosotros, humanamente. ¿Sí me explico? Él lo hace de una manera que nos pueda transportar, pero está tomado el ejemplo de su mismo cuerpo. Entonces, ¿qué quiero decir? Dios en Génesis 2:7 toma polvo de la tierra, hace barro, nos da la forma del cuerpo, después de eso sopla, o sea, dentro de nosotros. En el hebreo dice la palabra neshama, ¿me entiende? O sea, sopla, como quien dice, el espíritu dentro de nosotros. Y el resultado del espíritu y el cuerpo es que resultamos en un alma viviente. Entonces, tenemos un espíritu humano, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Eso es muy importante. Ahora, es muy importante, ¿por qué razón? Porque fíjese, después de eso, ¿qué hizo Dios? Inmediatamente pone al hombre, o sea, frente al árbol de la vida. Y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en Génesis 2:17, Dios le dice al hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal tipifica a Satanás. El árbol de la vida tipifica a Cristo. Pero es un hecho, hermanos, el árbol de la vida tipifica a Cristo. Y prácticamente Dios está mostrando lo que era su intención ya, desde aquel entonces, cuando creó al hombre. Entonces, ¿qué queremos decir, hermanos? Dios es espíritu. Y nos ha creado a nosotros, los seres humanos, con un espíritu humano. Solamente los seres humanos somos los que tenemos espíritu. Los animales, hermanos, no tienen espíritu. Entonces, pero nosotros, el hombre, fue creado con un espíritu humano. ¿Y sabe para qué? Para contener a Dios en nuestro espíritu. Nosotros fuimos creados con un espíritu para contener a Dios como el espíritu en nuestro espíritu humano. Y también, por ejemplo, podríamos decirlo lo mismo de parte del Señor, ¿verdad? Dios es espíritu. ¿Y qué es lo que quiere Él? O sea, que nosotros nos unamos a Él como el espíritu. Es importantísimo, hermano. No crea que Él lo va a hacer porque Él así lo quiere. No, es que usted necesita quererlo. Usted necesita, vamos a decir, ejercitar su libre albedrío, ¿me entiende? Y decir, Señor, quiero recibirte en mi espíritu humano. Señor, quiero ser un espíritu contigo. Déjeme le digo un verso. Primera de Corintios 6:17. Dice así, pero el que se une al Señor, escuche de nuevo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Quiere decir, de nuevo, Dios es espíritu, ¿sí? ¿Ve?
Y nosotros fuimos creados con un espíritu humano. ¿Para qué? Para contener a Dios en nuestro espíritu humano. Y Dios es espíritu. Y quiere que nuestro espíritu humano se una al espíritu de Dios para ser un espíritu con Él. Tiene que darse cuenta que Dios en su persona es espíritu. Dios es muchas cosas, pero lo que nos importa aquí en la Biblia, ¿ve? Pues es estas tres cosas principales. Número 1, Dios en su persona es espíritu. Número 2, la esencia de su persona, Dios es amor. Eso dice 1 de Juan 4:8 y también 4:16. Y luego, la expresión de la persona de Dios es que Dios es luz. Esa es 1 de Juan 1:5. Entonces, nomás considere, hermano, hermana, Dios es espíritu en su persona. Y nos creó a usted y a mí con un espíritu humano. ¿Para qué? Pues para que nosotros le contuviéramos en nuestro espíritu humano. Y para que también Él, pudiera ser un espíritu con nosotros. Cuando nosotros decidimos ser uno con Él. Cuando nosotros decidimos recibirle en nuestro espíritu humano. O sea, para que Él sea uno con nuestro espíritu y luego nosotros ser uno con el espíritu de Dios. Eso es lo maravilloso, hermanos. Dios nos creó con un espíritu. ¿Sabe por qué razón? Porque de ahí Dios quiere empezar a trabajar con nosotros. Es decir, claro que Dios ya tenía previsto la caída del hombre. Fíjese, cuando Dios nos creó con un espíritu humano, claro, en Génesis 1:26 Dios nos creó, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Es Génesis 1:26. Pero en capítulo 2, en Génesis capítulo 2, verso 7, Dios da más detalles, ¿me explico? De cómo nos creó. Entonces, dice que tomó polvo de la tierra. Hizo barro, es un hecho, ¿me entiende? Porque Adán significa barro rojo. Por esa razón, digo yo, hizo barro y le dio la forma del cuerpo humano al hombre. Después sopló en la nariz del hombre. ¿Ve? Sopló su espíritu. La palabra espíritu, por ejemplo, en el griego, neuma, es la palabra para espíritu. Entonces significa aire, aliento, ¿sí? De ahí viene la palabra, herramientas neumáticas que trabajan a base de aire. Los neumáticos del carro, ¿por qué? Porque están inflados con aire. Pero la palabra espíritu en realidad significa aire, aliento, ¿ve? Y es la manera en cómo Dios nos ha creado. Y nos ha creado para que le contengamos a Él. Para nosotros ser un espíritu con Él. Para a través de nuestro espíritu humano, Dios pueda llevar a cabo lo que Él se ha propuesto con nosotros. Pero ahorita, número 1, Dios es espíritu. Y nos ha creado con un espíritu humano para nosotros contenerle a Él. Y que nosotros podamos ser un espíritu con Él. Amén. Gracias por escuchar Maná Escondido para Vencedores. Para más contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube, Verdadizando.